Mi nieto me dio una caja y dijo, ábrela cuando te vayas a la cama. No lo hice, y gracias a Dios que no lo hice. Estaba sola en la cocina lavando los platos de la cena cuando apareció detrás de mí con una cajita atada con una cinta negra. Es para ti, abuela, dijo. Solo ábrela cuando te vayas a la cama. Vale. Su tono era dulce, pero en sus ojos había algo que me heló la sangre. Sonreí y le di las gracias, pero en cuanto se dio la vuelta, se me hundió el corazón. Algo no iba bien. No era la primera vez que sentía miedo en mi propia casa. Desde que mi hija me dejó al cuidado de mi nieto, nuestra relación se había convertido en un campo de minas. Miradas de reojo, silencios largos y esa sensación asfixiante de que me estaban tolerando, no queriendo. Pero el punto de ruptura fue esa caja que no era un regalo, era una advertencia. Una semana antes me habían llevado a una cita médica. Dijeron que les preocupaba mi memoria, pero todo me pareció un montaje. El doctor fue extraño, apresurado, apenas me miró a los ojos. Salí con un papel que ni tuve tiempo de leer. En el coche se cruzaron miradas como si hubieran conseguido lo que querían. Y al día siguiente, mi tarjeta del banco estaba bloqueada. Me llamo Judith y tengo 76 años. Esta es la historia de la mayor traición a la que me he enfrentado y de la venganza que lo cambió todo en nuestra familia. Antes de seguir, por favor, dale me gusta a este vídeo y suscríbete. De verdad me ayuda a seguir contando estas historias y te lo agradezco con todo el corazón. Aquella noche, en lugar de abrir la caja, la escondí en el armario del cuarto de la colada. Luego esperé. Fingí irme a la cama temprano. Me tumbé en silencio, escuchando, hasta que oí sus pasos acercarse. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Abrió la puerta despacio, entró en la habitación y no se dio cuenta de que yo estaba despierta. Lo vi con mis propios ojos. Llevaba guantes. Fue directo a la mesilla donde yo había dejado la caja y frunció el ceño al notar que no estaba. Se quedó quieto unos segundos y luego se marchó sin decir una palabra. Yo no me moví, pero en el fondo supe que si hubiera abierto esa caja, quizá ahora no estaría viva. A la mañana siguiente me desperté con una decisión. Esto ya no era un simple drama familiar. Era un intento claro de borrarme, de silenciarme, de apartarme. Y si ellos querían guerra, guerra tendrían, pero a mis condiciones. En silencio, con inteligencia, con la frialdad que nunca imaginaron que una anciana como yo podía tener. Cogí un autobús hasta el banco. Pedí ayuda para recuperar el acceso a mi cuenta y supe que había casi 5.520 quineo oro en transferencias, todas enviadas a mi nieto. Congelé todo de inmediato. La directora del banco me miró con pena, pero también con respeto. «Es usted una mujer valiente», dijo. Y en ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, ganas de luchar. Lo que encontré en el cuarto de la colada cuando por fin abrí la caja confirmó todo lo que temía y reveló algo aún peor. Me hizo coger el teléfono y pedir cita con un abogado. Pero lo que había dentro, eso era solo el principio. Lo que intentó hacerme al día siguiente, ni la policía se lo podía creer. Esa mañana me senté en el porche con la caja abierta en el regazo, las manos temblando. Dentro había un frasco con un líquido oscuro, una hoja con instrucciones médicas y una nota escrita a mano. «Te ayuda a dormir mejor. Créeme, aquello no era amabilidad, era veneno. Y quería que me lo tomara por voluntad propia a oscuras. No era un simple drama familiar, era un intento de asesinato disfrazado, y yo tenía que actuar con cuidado. Volví dentro y escondí todo en una bolsa. El frasco, los papeles, la nota. Lo empujé al fondo de un armario, detrás de unos abrigos viejos. Necesitaba pruebas. Gritar o confrontar no serviría. Lo negarían todo. Llamé a mi vecina de toda la vida, Marta, una mujer que me conoce desde joven. Le pedí que viniera sin decirle a nadie. Llegó en silencio, me abrazó y dijo que sabía que algo iba mal.
Le enseñé todo. Los ojos de Marta se abrieron de par en par y me preguntó si quería ir a la policía, pero aún no era el momento. Si actuaba sin estrategia, dirían que estaba loca, que era senil. Necesitaba más. Necesitaba mostrar el patrón. La crueldad no empezó con esa caja. Comenzó el día que mi hija me dejó en casa de mi nieto, diciendo: «Solo por unos meses, mamá. Te cuidará bien». Lo que hizo fue aislarme. Me canceló el internet, me bloqueó el móvil con alguna excusa y empezó a gestionar mi medicación. Decía que yo estaba confundida, que era por mi bien, y como una tonta le creí un tiempo. Pensé que quizá era demasiado mayor para entender el mundo de ahora, pero ahora veía la verdad. No era cuidado, era una prisión. Marta se fue con la promesa de volver al día siguiente con una grabadora oculta. Sabía que tenía que hacer hablar a mi nieto. Tenía que provocarlo, captarlo todo. Si quería justicia, mi venganza tenía que ser inteligente, paso a paso. No podía permitirme fallar. Un error, y quizá lo intentaría de nuevo. Pero esta vez yo estaba preparada. Aquella tarde él llegó a casa temprano. Parecía tenso, inquieto. Me preguntó si había notado algo después del té que me había preparado la noche anterior. Sonreí con calma, ocultando el pánico. Me miró un largo momento, como tratando de leerme. Entonces murmuró algo en voz baja que me heló por dentro. A veces es mejor cuando se van dormidos. Noté cómo se me iba la sangre de la cara, pero mantuve la compostura. Le esbocé una ligera sonrisa, cambié de tema y guardé silencio. Esa noche escondí la grabadora dentro de la lámpara y esperé a que se relajara. Encendí la tele, le dejé acomodarse en el sofá y empecé a charlar. Saqué el tema de mi dinero, de la pensión, de las decisiones médicas, de las mentiras, y habló. Dijo demasiado. Cuando reproduje la grabación al día siguiente, se me llenaron los ojos de lágrimas. Ahí estaba, él admitiendo que se había quedado con mi dinero, que quería internarme antes de que me pusiera demasiado espabilada, que estaba planeando un futuro mejor para mí, lejos de aquí. Pero lo que planeaba hacer con la medicina al día siguiente me hizo salir corriendo de esa casa y llamar de inmediato al abogado de la familia. Me levanté temprano esa mañana y lo preparé todo. El frasco, la nota, la hoja de instrucciones, el pendrive con la grabación. El corazón me iba a 1000. Me puse mi ropa de siempre, nada que llamara la atención, y caminé hasta el despacho del abogado que había llevado la herencia de mi difunto marido años atrás. Cuando me vio, se levantó de inmediato. «Judith, ¿qué ha pasado?» Lo único que pude decir fue: «Es venganza, pero tiene que ser legal y definitiva». Le conté todo con detalle. Escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando le mostré los objetos, se le puso la cara pálida. «Esto es muy grave, Judith. No puede volver a esa casa». Yo no quería irme a la carrera. Quería irme con dignidad y dejar atrás un rastro que él nunca olvidara. Pero necesitaba protección legal. Era mi palabra contra la suya. Yo era solo una anciana. Pero ahora, con pruebas, era una amenaza. El abogado me dijo que autorizara una orden de alejamiento y que presentara una denuncia formal. También me derivó a una trabajadora social. En cuestión de horas, me incluyeron en un programa de protección para víctimas de maltrato a personas mayores. Me trataron con un respeto que no sentía desde hacía años. Allí me dieron un móvil nuevo, ropa limpia y algo aún más importante, un plan. Un plan para una venganza silenciosa. Con cada paso cuidadosamente trazado, envié un mensaje a mi hija. «Necesito hablar contigo a solas». Tardó 2 días en responder. Cuando lo hizo, fue fría. «Has desaparecido. ¿Qué pasa ahora?» Con eso me bastó. No le preocupaba yo. Le preocupaba cómo mi desaparición afectaría la imagen de la familia. Esa indiferencia fue gasolina para el fuego. No iban a salirse con la suya. Pedí al abogado que notificara oficialmente a mi nieto la actividad irregular en mis cuentas. Solo eso ya le haría sudar, pero no era suficiente.
Quería que supiera lo que se siente al estar impotente, despertar creyendo que lo controlas todo y darte cuenta de que todo se derrumba sin aviso, porque así me trató él a mí. Quería que tuviera pesadillas con el sonido de mi voz. Y así empezó la fase 2. Solicité copias de los contratos que había firmado en mi nombre, falsificaciones, firmas falsas, todo documentado. Mi abogado lo compiló en un informe completo. Juntos presentamos un escrito para congelar todos los bienes que había comprado con mi dinero. El coche, el ordenador, el móvil, incluso un reloj caro que lucía en Instagram. Uno a uno iban cayendo, y él no entendía cómo. A la tarde siguiente fue al banco y se topó con los bloqueos. Llamó a mi hija en pánico. A ella también le notificaron que podía considerarse cómplice por ignorar los signos de abuso. Eso fue todo. Mi venganza se extendía como humo y empezaban a asfixiarse. Pero aún no era suficiente. Me robaron la paz, el nombre, la libertad, y no pararía hasta quitarles lo que más apreciaban. Y solo cuando la trabajadora social encontró la cámara oculta en mi antigua habitación, salió a la luz la verdad más sucia y dio la vuelta a toda la partida. Cuando la trabajadora social me llamó al pasillo, supe por su mirada que habían descubierto algo. Llevaba en la mano una camarita blanca, no más grande que una caja de cerillas. Hemos encontrado esto detrás del espejo de su antigua habitación. Estaba conectada a una nube de grabación. Se me revolvió el estómago. Ya sospechaba que me vigilaban. Pero esto era peor. Vigilancia secreta. Era invasión. Era crueldad. La cámara llevaba meses grabando. Registraba audio y vídeo en tiempo real y todo indicaba que los archivos se sincronizaban con el ordenador de mi nieto. Estaban viendo mi vida como si fuera entretenimiento, las horas en que lloraba sola, las conversaciones que tenía con mi memoria, las noches en que suplicaba en silencio que mi hija volviera. Todo grabado y posiblemente compartido. El abogado solicitó de inmediato una orden judicial para acceder al material. La obtuvimos, y lo que vimos me dejó sin aliento. En uno de los vídeos, mi nieto entraba en la habitación con una taza en la mano, miraba a la cámara y decía, «Esta noche toca». Luego sonreía. En otro, mi hija estaba al teléfono diciendo, «Hay que acelerar esto. Total, no le queda mucho». Ella lo sabía todo, y lo permitió. Me rompí. Esto ya no era un drama familiar. Era más oscuro que cualquier culebrón. Mi propia hija deseando mi muerte. Mi nieto observando, planeando, y yo pensando que estaba paranoica, confundida, desagradecida. Sentí una furia fría subir por dentro. Podría haber sido enterrada como una anciana senil, más que se fue en paz. Y ellos se habrían quedado con mi dinero, con mi casa. Pero ahora me tocaba hablar a mí. Entregamos los vídeos a la fiscalía. El caso dejó de ser una disputa familiar para convertirse en una investigación penal. Tentativa de homicidio, abuso económico, invasión de la intimidad, usurpación de identidad. Los cargos empezaron a acumularse, y con cada uno nuevo sentía asentarse dentro de mí algo que no conocía desde hacía mucho. Justicia. La noticia corrió rápido por el barrio en el que había vivido décadas. La gente empezó a murmurar, a preguntar. Mi hija intentó hacerse la víctima. Lloró en una publicación en redes sociales, diciendo que la acusaban falsamente. Pero bastó un vídeo filtrado, el de la habitación, y todo se vino abajo. Nadie pudo negar quién era realmente ni lo que había hecho. La fiscalía solicitó una vista urgente. Se les notificaría formalmente. Ya no tendría que esconderme. Iba a mirarlos a los ojos y demostrar que no era una anciana frágil, era una mujer en venganza, una madre traicionada, una abuela descartada y una enemiga que no olvida. Pero lo que mi hija tuvo el descaro de decir en el juzgado hizo que hasta el juez se levantara. Y en ese momento supe algo que me rompió por dentro. La sala estaba helada a pesar del calor de fuera. Las rodillas me temblaban, pero mantuve la espalda recta. Entré con mi abogado a mi lado
y un silencio se extendió. Mi hija ya estaba sentada. Mi nieto se sobaba el cuello del traje, como si intentara zafarse de algo invisible. El juez ajustó las gafas y pidió a la parte acusada que hablara. Y entonces mi hija dijo algo que nadie esperaba. Rogó morir. Dijo que estaba cansada de vivir. Sentí hervir la sangre. Aquella mentira repugnante resonó en la sala, dejando a todos en shock. Mi abogado se levantó de inmediato, pidió silencio y exigió que se reprodujera el vídeo. Al instante, empezó la grabación de la cámara oculta. Yo sola, pidiendo ayuda, yo llorando, yo siendo envenenada emocionalmente. Cada palabra de ella quedó desmontada en segundos, pero mantuvo esa mirada fría como si nada fuese real. El juez se inclinó hacia adelante, visiblemente perturbado. ¿Está usted afirmando que su madre, víctima de tentativa de homicidio, pidió ser asesinada por familiares en connivencia? Ella dudó un momento y luego sonrió, una sonrisa corta y soberbia. Siempre fue difícil, nos hizo la vida imposible, nunca nos agradeció nada. Entonces lo entendí. No era solo avaricia, era odio, odio a mi existencia, a mi memoria, a mi historia. Yo me mantuve en silencio, no lloré, no pestañeé, esa era mi venganza. Ahora la fiscalía solicitó prisión provisional por riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Y por primera vez vi a mi hija perder pie. Miró alrededor, buscando ojos que la ayudaran, pero solo encontró asco. Hasta su abogado pidió un receso para reconsiderar la defensa. Se acabó. Ella misma se hundió. Salí del juzgado escoltada, no por seguridad, sino por respeto. Algunas personas aplaudieron, otras lloraron. Mayores que también habían sido maltratados, hijos que se sintieron cómplices por callar, nietos que ya no mirarían igual a sus abuelas. Mi historia se convirtió en símbolo, pero yo no quería aplausos, quería justicia, y aún no había terminado. Esa misma noche me llamó la fiscalía. Habían encontrado mensajes en el móvil de mi nieto, conversaciones con un supuesto comprador de mi casa. Planeaba venderla en cuanto yo falleciera. Y lo peor, ya había recibido un anticipo de 18.400 len oro. Es decir, había vendido una casa que seguía siendo mía, contando con heredarlo todo rápido. El juzgado paralizó la venta, pero el comprador apareció al día siguiente exigiendo explicaciones. Y entonces se me ocurrió una idea. Esto no iba solo de castigo, iba de dolor. Me humillaron con una frialdad calculada. Ahora me tocaba a mí, con elegancia, con crueldad medida y con testigos, porque a la mañana siguiente invité al comprador a un café y le entregué algo que le puso la cara blanca, junto con el plan final que sellaría el destino de mi nieto. El comprador era un hombre alto, de hablar pausado y ojos desconfiados. Quedamos en una cafetería tranquila a unas calles del juzgado. Llevé la escritura original de la casa, el informe completo de los movimientos bancarios de mi nieto y una copia del contrato de compraventa fraudulento. Me saludó con cortesía, pero estaba nervioso. Cuando puse los documentos sobre la mesa, se quedó blanco. Me dijo que usted estaba en cuidados paliativos, murmuró, que la casa estaría libre pronto. Le miré fijamente y le dije, pues ya lo ve, estoy viva, y él no tenía derecho a vender lo que nunca fue suyo. El hombre se frotó la cara, aturdido. Esto es fraude. Le di 20.000 de señal. Asentí. Y puede recuperar hasta el último céntimo, pero primero va a ayudarme. Me miró en silencio. Sabía que era una petición arriesgada, pero mi venganza debía ir más allá de la justicia legal. Tenía que ser simbólica. Le pedí que grabara una llamada falsa a mi nieto, diciendo que la policía había descubierto la venta y que a él también podrían acusarle por colaboración. El comprador aceptó. Al día siguiente, con ayuda de la fiscalía, lo preparamos todo. Mi nieto recibió la llamada en casa. La conversación se grabó con autorización judicial y por primera vez oímos su voz temblar. Pero ella ya no podía decidir, no estaba bien. La grabación era clara.
Admitía falsificar documentos, manipular a médicos y mentir al comprador. Cuando el fiscal la escuchó, se volvió hacia mí y dijo: «Es suficiente». Pero yo no quería suficiente. Quería miedo. Quería que perdiera el sueño, que se mirara al espejo y viera el mismo asco que un día me mostró a mí. Así que hice algo aún más cruel, algo que solo pensaría una abuela herida e inteligente. Envié una carta a la universidad a la que decía asistir. Dentro incluí copias de los documentos, la denuncia y el atestado policial. Había usado mi dirección, mi nombre y mi historial para conseguir becas y ayudas. Al final de la carta, una frase: «Soy la verdadera dueña de la historia que él se inventó». 3 días después, recibí una notificación. Quedaba suspendido a la espera de investigación. Su reacción fue rápida. Llamó a mi nueva trabajadora social y dejó un mensaje. Me destrozó la vida por venganza. Era verdad. Y dormí bien aquella noche. Por primera vez en meses, soñé con mi marido y el olor tranquilo de nuestra antigua casa. Intentaron borrarme, pero fui yo quien borró su rastro, y aún quedaba una parte. Con el apoyo de la Fiscalía, presenté una solicitud para recuperar formalmente el control de mi patrimonio, incluida la casa. Y mientras ellos se ahogaban en deudas legales, recibí una llamada inesperada de un periodista local. Quería contar mi historia. Dijo que podría ayudar a otras personas mayores. Dudé, pero dije que sí, porque mi historia iba de dolor, sí, pero también de fuerza y de venganza. Lo que revelé en la entrevista hizo estallar a la audiencia y a mi hija la despidieron al día siguiente. Pero lo que hizo después me pilló por sorpresa. La entrevista se emitió en un magazine local un jueves por la tarde. Me senté ante las cámaras con el mismo vestido azul que llevé en el 70 cumpleaños de mi difunto marido. Hablé con calma, sin lágrimas ni teatralidad. Lo conté todo: el aislamiento, el robo, el intento de envenenamiento, la cámara oculta. Hablé del dolor, pero también de mi venganza y de cómo nunca es tarde para recuperar el control. La presentadora guardó silencio. El público no. A la mañana siguiente despidieron a mi hija del colegio donde trabajaba como orientadora. Las familias empezaron a llamar exigiendo su cese inmediato tras hacerse viral la emisión. Llegaron mensajes de apoyo de todo el país. Correos de hijos arrepentidos, nietos emocionados, mayores inspirados. Estaba en shock. Mi voz, la que intentaron silenciar, la escuchaban miles. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Se presentó en el centro comunitario donde me alojaba, con los ojos rojos y la cara exhausta. «Mamá, por favor, escúchame». El personal llamó a seguridad, pero les pedí que la dejaran hablar. Se arrodilló ante mí y dijo: «Lo he perdido todo, has ganado, pero por Dios, ayúdame, no tengo a dónde ir». La miré en silencio. Por primera vez, mi hija parecía pequeña, frágil, humana. Dijo que su marido la había dejado, que sus amigas desaparecieron y hasta su suegra la había bloqueado. «Has destruido mi reputación». Luego lloró, pero no era arrepentimiento, era desesperación. No le dolía lo que hizo, le dolía lo que perdió, y entendí que su castigo acababa de empezar. El mundo le daba la espalda igual que ella me la dio a mí. Hablé suave: «No perdiste por mi culpa. Perdiste porque tomaste decisiones crueles. Yo solo le enseñé al mundo quién eres». Me levanté y me fui. El personal la acompañó a la salida. Mientras subía las escaleras la oí gritar: «Siempre fuiste la mártir de esta familia, siempre lo hiciste todo sobre ti». Pero nadie respondió, porque nadie la creía ya. Al día siguiente, el fiscal me dijo que la vista final sería en 2 semanas. Y, con toda la atención del caso, el juez valoraría también sanciones civiles, no solo penales. Mi nieto y mi hija afrontaban ya causas separadas y les iban congelando los bienes uno a uno. Yo lo observaba en silencio, sin prisa. La venganza, al fin y al cabo, no necesita ser rápida, necesita ser precisa.
Recibí una carta de su universidad informando de la cancelación de su matrícula y de que perdía la condición de residente en la comunidad autónoma. Era el principio del fin. Se burlaron de mi fragilidad. Olvidaron que una mujer herida no necesita gritar para ser escuchada. Pero lo que encontré en el viejo sótano de mi casa y el nombre escrito en el sobre cambió por completo el curso de mi venganza. 2 días antes de la vista final, regresé a mi antigua casa con una agente y mi abogado. El juzgado me había concedido acceso para recuperar algunas pertenencias personales. Entré con el pecho encogido. El olor de mi vida seguía allí, mezclado ahora con algo amargo, moho y abandono. Fui directa al sótano donde mi marido guardaba documentos. No esperaba encontrar nada útil, pero lo encontré. Detrás de una estantería de madera había una caja metálica con óxido en los bordes. Dentro, decenas de cartas, fotos antiguas y un sobre rojo grueso con mi nombre escrito a mano. Era la letra de mi marido. Me temblaron los dedos. Aquello llevaba años allí. Lo abrí despacio. Lo que encontré me dejó sin aliento. Un poder notarial firmado por él, otorgándome la condición de única heredera de todos los bienes, incluidos los que estaban a nombre de nuestra hija. Se me aceleró el corazón. La firma tenía sello notarial, fecha, todo en regla. Eso lo cambiaba todo. Las propiedades que mi hija creía suyas, la casa del lago, el coche nuevo que compró con mi dinero, incluso el piso que decía haber heredado de su padre, eran legalmente míos. Era como si mi marido hubiera dejado un escudo oculto esperando el día en que lo necesitara. Y lo necesitaba. Mi abogado se quedó atónito. Con esto podemos impugnar hasta sus bienes actuales. Está usando propiedades que nunca fueron suyas. Nos fuimos con la caja como si llevara diamantes. No podía dejar de pensar. ¿Lo previó? ¿Supo que un día estaría sola contra todos? Se me llenó el pecho con algo que no sentía en mucho tiempo. Poder. En casa, saqué copias de todos los documentos y se los di al equipo jurídico. Se miraron y sonrieron. Esta vista será más interesante de lo que imaginábamos. Y lo fue. Cuando entramos en la sala, mi hija no tenía ni idea de lo que venía. Pensaba que perdería la causa penal, pero que conservaría su vida cómoda. Cuando el juez leyó el contenido de los nuevos documentos, se puso pálida. ¿Cómo que? Esa casa es suya. Eso no es posible. Mi abogado se puso en pie, entregó las pruebas y el juez confirmó. El documento era legítimo, anterior al fallecimiento de mi marido y jurídicamente vinculante. Ella no solo había perdido, nunca lo tuvo. Lo que creía suyo siempre fue mío. Empezó a gritar, a decir que la estaba tendiendo una trampa, que quería destruir su vida, pero ya nadie la escuchaba. Todas las miradas iban hacia mí. Una mujer de 76 años que se enfrentó a su propia hija, sobrevivió a una tentativa de asesinato y salió en pie. Fue el final del juicio, pero no el final de mi venganza, porque al salir del juzgado encontré un sobre bajo el limpiaparabrisas del coche, y lo que había dentro me mostró que alguien de mi familia aún no había dicho toda la verdad. Lo tomé con cuidado. Estaba doblado con pulcritud y colocado como para que yo lo hallara, sin estridencias, sin remitente, solo mi nombre, otra vez a mano. Me senté en el coche con el corazón latiendo fuerte. Lo abrí. Dentro había una sola hoja escrita con letra infantil. Perdón, abuela, yo lo sabía, solo tenía miedo. Al final, una firma temblorosa. Lucas. Lucas era mi nieto pequeño, hijo de mi hija, hermano menor del que intentó matarme. Un niño callado de 12 años que siempre me miró con mezcla de vergüenza y cariño. Llevaba semanas desaparecido del cuadro. Ahora lo entendía. Él lo sabía todo, pero estaba atrapado entre el miedo a su familia y el amor por su abuela. En la carta decía que había oído conversaciones, que vio las pastillas, que intentó avisar a su madre y que lo castigaron por eso. Lloré en silencio, no de dolor, sino de rabia.
Arrastraron hasta a un niño dentro del drama familiar más enfermo que he vivido. Lo asfixiaron con miedo, lo aislaron, lo amenazaron. Otra capa de crueldad, otra razón para que mi venganza no se detuviera. Respiré hondo. Lucas no era culpable. Era la última chispa de humanidad en ese fuego de vanidad, codicia y frialdad. Le di la carta a mi abogado y le pedí que la incorporara como prueba de apoyo. El juez debía saber que, además de todo, un menor vivía bajo una presión emocional severa. La fiscalía estuvo de acuerdo y, en base a eso, presentó una petición urgente para evaluar la custodia legal de Lucas. Mi hija no lo sabía, pero la justicia ya se movía entre bambalinas. Me aconsejaron no contactar directamente con el niño. Todo debía seguir los cauces, pero no pude resistirme. Llamé al colegio y pedí hablar con la directora. Concertamos una hora y, con aprobación legal, fui. Cuando Lucas me vio en el pasillo, se quedó helado, con los ojos llenos de lágrimas. Corrió y me abrazó fuerte, sin decir palabra, y en ese instante supe que mi venganza no era solo castigo, era redención. La directora estaba allí tomando notas. Le pregunté suavemente a Lucas si quería hablar con alguien de lo que había visto en casa. Asintió. No quiero volver allí, abuela. Tengo miedo. Se me partió el alma otra vez. Le prometí allí mismo que todo cambiaría, que nunca volverían a silenciarlo por decir la verdad, y que ahora la justicia estaba de nuestro lado. Mientras tanto, mi hija perdía apoyos por todas partes, expuesta, sola, procesada y a punto de perder también a su hijo pequeño. Pero aún no sabía lo que le esperaba en el juzgado de familia ni quién era el testigo al que llamé para declarar contra ella, porque la siguiente persona en testificar era alguien a quien traicionó aún más que a mí. Y lo que reveló dejó la sala sin aliento. La sala estaba en silencio cuando se abrió la puerta. Todos giraron la cabeza para ver al nuevo testigo. Y allí estaba, el exmarido de mi hija, el padre de Lucas, un hombre que había desaparecido de nuestras vidas casi una década atrás, acusado por ella de abandono, dejadez y apatía. Pero ahora, con rostro serio y mirada firme, caminó hasta el estrado y dijo: «Es hora de contar la verdad». Dijo que nunca abandonó a su hijo, que lo apartaron con acusaciones falsas, documentos manipulados y testigos pagados. Presentó registros de llamadas, intentos de visita, pruebas de que ella bloqueó deliberadamente todo contacto entre padre e hijo. Se rindió cuando lo perdió todo. Pero tras ver la entrevista en la tele, algo se encendió y decidió volver. El juez escuchó en silencio, tomando nota de cada detalle. El fiscal le preguntó si quería solicitar la custodia completa de Lucas y su respuesta fue clara. Sí, pero solo si a su madre se le prohíbe acercarse a él. La sala murmuró. Los ojos de mi hija se abrieron de furia y gritó: «Solo has venido por venganza». Él respondió sereno: «No, he venido porque cruzaste una línea». Yo callé demasiado tiempo, pero ahora ella ya no callará. Fue un momento que no olvidaré, no porque alguien hablara por mí, sino porque por fin alguien habló conmigo, con verdad, con coraje. Por primera vez, no era solo mi voz la que resonaba en la búsqueda de justicia. Era un coro, y mi hija, que siempre creyó controlar el relato, entendió que el mundo la veía ya como realmente era. Se concedió de inmediato la custodia temporal de Lucas a su padre, con apoyo psicológico y supervisión. A ella se le prohibió legalmente acercarse sin orden judicial. Vi al niño sonreír en silencio al oír la noticia, y en esa sonrisa vi esperanza. La parte más cruel de nuestro drama familiar se desmontaba pieza a pieza, verdad a verdad. Y con ello, mi venganza tomaba su forma más pura: reconstrucción. Mi hija salió del juzgado llorando, escoltada. El hijo mayor, el que intentó envenenarme, ya afrontaba 2 cargos penales y le habían denegado la fianza. Aquella familia de apariencia perfecta quedaba completamente expuesta,
Y todo ocurrió por la mujer a la que llamaron la anciana olvidada, pues fue esta anciana quien dio la vuelta a la partida, pero aún no había terminado. Antes de irme, pedí al juzgado algo simbólico: permiso para reformar la casa familiar y convertirla en un refugio temporal para mayores víctimas de abuso. Lo que dijo el juez hizo llorar incluso al periodista. Ahí comprendí que mi venganza se había hecho más grande que yo. Cuando pedí al juez que me permitiera convertir mi antiguo hogar en el primer refugio de la provincia para mayores víctimas de violencia intrafamiliar, dudó un segundo y luego sonrió. La sonrisa triste de quien ha visto demasiada injusticia en sala. Solicitud concedida, señora Judith, que sirva de ejemplo para toda la provincia. La sala aplaudió. Hasta la periodista que había cubierto el caso desde el principio se secó una lágrima. Salí del juzgado con el corazón ligero, no porque todo estuviera resuelto, aún quedaban recursos, papeleo, trámites, pero porque había convertido mi dolor en algo útil. Mi venganza no era solo castigo, era reconstrucción. Me llamaron loca, desagradecida, manipuladora, pero al final me reconocieron por lo que siempre fui, una mujer fuerte, herida y decidida. Las reformas empezaron la semana siguiente. Retiré los muebles viejos, pero dejé los marcos de fotos, la chimenea agrietada, el jardín que planté con mi marido. Lo repuse todo con un propósito nuevo. Instalé cámaras de verdad, esta vez bajo mi control. Y sobre la cama donde casi muero, colgué una placa de madera que decía: aquí, a nadie se le volverá a silenciar. Lucas vino a visitarme el sábado. Trajo un dibujo que decía: abuela Judith, me salvaste. Casi no pude contener las lágrimas. Le dije que aún quedarían días duros, que su madre probablemente intentaría deshacerlo todo, pero que ya no estaba solo. Y yo tampoco. Por primera vez en años, sentí que mi historia había cambiado de rumbo y que yo llevaba el timón. Recibí una carta de un centro de mayores de otra comunidad. Querían ayuda para montar un proyecto inspirado en el mío. La noticia del refugio se había extendido. Me invitaron a dar charlas en congresos, universidades, programas de televisión. Rechacé casi todas. No quería fama, solo quería paz y saber que, en algún lugar, otra mujer como yo podría levantarse tras una caída brutal. Mi hija presentó un último recurso alegando desestabilización emocional por la presión pública. Pero ya era tarde. Las pruebas estaban ahí. Los testimonios, las grabaciones, la verdad desnuda. Ahora afrontaba también una demanda por alienación parental. Y su peor miedo se hizo realidad. Su propio hijo le dio la espalda. Lucas ya no quería llamarla mamá. Y lo entendí. A veces hay que romper para poder sobrevivir. Pero aún faltaba el giro más grande. Durante la reforma, los obreros rompieron una pared vieja del sótano. Y dentro estaba el secreto final de mi marido, uno que yo ni siquiera sabía que existía. Y cuando vi lo que había escondido, comprendí que a mi venganza aún le quedaba una última página, y sería la más poderosa de todas. El golpe del martillo resonó en el sótano, seguido de una grieta seca. Los obreros me llamaron con urgencia. Cuando bajé, vi una abertura en el muro de hormigón, recién quebrada. Dentro, una pequeña caja fuerte de hierro cubierta de polvo y telarañas. Me temblaron los dedos al tocar el metal frío. No había llave, pero el abogado, que ya sentía como un amigo, llamó a un cerrajero de confianza. Cuando la caja se abrió, el aire se volvió pesado. Dentro había 2 sobres lacrados, uno con mi nombre y otro marcado Testamento, escritos por la mano de mi marido. Abrí el primero. Era una carta larga, fechada 10 años antes de su muerte. Escribía que sabía de las mentiras de nuestra hija, que había oído una conversación entre ella y una amiga en la que dijo: «Me quedaré con todo cuando la vieja pierda la cabeza». Escribía: «Judith, si lees esto, es que ha llegado el momento. Protege lo que es tuyo». Las lágrimas me caían sin darme cuenta.
Él lo sabía, y aún así nunca me lo dijo. Dejó pistas, puso un plan en marcha. El segundo sobrecontenía un testamento actualizado, registrado y con fe notarial. Excluía formalmente a nuestra hija de cualquier herencia y establecía claramente que todos los derechos pasarían a mí y a cualquier futuro nieto que demostrara tener integridad. Se me paró el corazón. Lucas. Entregué los documentos a mi abogado, que casi se cae de la silla. Con esto no solo pierde los bienes, pierde el derecho a recurrir. El testamento era blindado, fechado, registrado y certificado. Era el golpe final. Mi marido había sembrado en silencio la última pieza de la venganza, confiando en que algún día yo sabría usarla, y ese día había llegado. Presentamos un escrito de aclaración al juzgado, aportamos la existencia del testamento y solicitamos su ejecución inmediata. El juzgado lo aceptó. Se notificó formalmente a mi hija que quedaba excluida legalmente de la herencia de su padre. Perdió el control, envió audios, cartas, notas a través de sus abogados. Ninguna tuvo respuesta. Estaba a punto de perder la única casa que le quedaba. Y por primera vez entendió de verdad qué se siente al estar indefensa. Se nombró a Lucas beneficiario directo del fondo que mi marido había creado, una cuenta de ahorro oculta a nombre del abuelo, con una cláusula para poder acceder solo al cumplir 18. No era mucho, pero bastaba para garantizar su educación, su salud, su independencia. Fui a verle en persona para darle la noticia. Me abrazó fuerte y dijo: «No solo me salvaste la vida, salvaste a la persona en la que me voy a convertir». Pero antes de que el caso se cerrara oficialmente, mi abogado me llamó aparte. Había otra carta escondida en un doble fondo de la caja fuerte, y su contenido no era para el juzgado, era para mí, y cambiaría la forma en que veía todo lo vivido. Porque en esa carta mi marido confesaba algo que explicaba todo el dolor dentro de nuestra hija, y me obligaba a mirar el pasado con otros ojos. Aquella mañana, tras meses de guerra, me desperté con el corazón en calma. El juzgado había finalizado todo. Mi hija perdió sus bienes, su custodia, sus derechos. Mi nieto mayor seguía en prisión preventiva, a la espera de juicio. Y Lucas estaba con su padre en otra ciudad, empezando de nuevo por primera vez en mucho tiempo. No había llamadas amenazantes, ni papeles legales, ni gritos a puerta cerrada. El silencio por fin significaba paz, no miedo. Fui al refugio y me senté en el jardín que restauré con mis propias manos. Miré las flores crecer donde antes hubo piedras secas. Esa era mi venganza, viva, visible, real. No nació del odio, vino de la consecuencia. Ellos cavaron cada agujero en el que cayeron. Yo solo dejé de sujetarlos. Mi historia, que empezó con una caja envenenada junto a mi cama, se convirtió en ejemplo para decenas de mayores que ahora tocaban a nuestra puerta cada mes. Recibí una carta de la fiscalía, un agradecimiento. El impacto de mi caso llevó a la comunidad a aprobar un nuevo protocolo para tratar el maltrato a mayores. Mi nombre aparecía en el documento como inspiración. Lloré al leerlo, no de dolor, sino de dignidad, porque mi venganza se volvió ley. Y quizá por eso todo lo sufrido valió la pena. Mi hija hizo un último intento de recurso. Intentó alegar enajenación, manipulación emocional, incluso falsificó una supuesta carta mía. El juez lo desestimó con desprecio. Salió del juzgado descalza tras perder el control durante la vista. Nadie lo grabó. Ya no quedaban reporteros. Abandonó el drama igual que entró, gritando a un público que ya no escuchaba. Volví a casa e hice té. El mismo té con el que una vez intentaron envenenarme, pero ahora era para mí. Hojas de mi jardín, recogidas con calma. Me senté en el porche, mirando la cancela cerrada, la casa viva, el refugio a pleno rendimiento. Ese fue el final. No quedaba nada que decir, ninguna venganza pendiente. Ya no era la víctima, ni solo la vengadora. Era una mujer completa.
Antes de dormir, saqué del armario la nota que Lucas me había dejado en el juzgado. No solo me salvaste la vida, salvaste la verdad. La guardé junto a la carta de mi marido, sin odio, sin prisa. Perdoné a los muertos y también a los vivos, pero no olvidé, porque olvidar borraría a la mujer en la que me esforcé por convertirme. Y esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente, sin miedo a que chirriara la puerta, sin que nadie me dijera qué tomar o cuándo. Dormí sabiendo que quien intentó matarme, sin querer, me enseñó a vivir de nuevo. Y esa fue mi venganza, no su muerte, sino mi renacimiento. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal. Me ayuda a seguir contando historias reales de venganza y drama familiar, de esas que demasiadas veces se quedan enterradas en silencio. Gracias por estar aquí.